Hemos hecho un programa racional, les hemos dado tiempo a que los ponentes nos digan sus cosas con claridad, a dejar espacio, no intentar forzar demasiado la máquina, sino venimos a discutir y a hablar de algo muy importante, ¿no? Que está cambiando y que va a cambiar la realidad terapéutica y que supone probablemente la aplicación de todo el conocimiento que hemos tenido de las células como producto terapéutico, ¿no? Y es la siguiente evolución. Y esta segunda mesa para mí es todo un lujo, ¿no? Es todo un lujo tener en la mesa los tres ponentes que tenemos, ¿no? Y es que es comprender el cáncer de otra manera. Yo creo que la gran mayoría de los estados invierten extraordinariamente muchísimo dinero en el cáncer, ¿no? Porque el cáncer es pues, la enfermedad del siglo XXI, la del XX, y no sabemos cuándo acabará. Sobre todo porque no la comprendemos, porque no la entendemos bien, no se entiende. Y la teoría dominante del cáncer en los últimos 100 años es la teoría celular, ¿no? Es decir, la célula es el origen de todo, el cáncer es porque una célula enloquece, etcétera y tal, ¿no? Y probablemente la visión que vamos a escuchar ahora es una visión distinta del cáncer, que es pasar de la teoría celular a la teoría de las partículas. Les diré cómo pasar de la física mecánica a la física cuántica. Es decir, ya no se mueve como... Ahí va funcionando ahí. Esto algo falla aquí. No, lo digo porque... pero es... No, pero es que ha desaparecido la pantalla esta, pero no sé si está llegando a la gente. Voy a mirarlo. Bueno, vamos a mirarlo aquí si lo tengo. Sí, está siendo transmitido, está saliendo bien, se ve bien. Aunque haya desaparecido esta pantalla, se ve. Bueno, que lo que quería decir es que los tres ponentes nos van a presentar una visión del secretoma, es decir, de la señalización celular, de cómo la señalización celular tiene influencia en el cáncer y si entendemos bien la influencia de esta teoría de las partículas en el cáncer, probablemente podamos entender mejor futuros tratamientos. Bueno, y el primer ponente que voy a presentar, que ya lo conocen bien, es el profesor Mariano García Arranz, que nos va a hablar de un concepto un poco... En fin, yo creo que es un poco rompedor, ¿no? Que podemos llamar, que es lo llamado virtuosomas, pero bueno, él lo va a centrar mejor que yo en la charla. Adelante, Mariano. Muchas gracias. Lo primero voy a intentar que se vea bien, pero como no veo aquí, tengo que irme a... No me veo. Ahí estamos, vale. Ya voy a intentar ocultar. Se ha parado esa pantalla. Vale, bueno, esta pantalla no funciona, pero da lo mismo. A ver, antes de hablar de los virtuosomas, que es una palabrota, una palabreja bastante extraña, creo que esto tiene su origen, me gustaría hacer un poquito de historia. Y quiero hacer historia con un concepto que apareció en 1998, se publicó en el año 2000, que es la hipótesis de la genometástasis. La hipótesis de la genometástasis parió un pequeño grupo en una ciudad de España llamada Albacete, en el que había dos hermanos, Aviados García Olmo, que se dieron cuenta que utilizando el Baficoas y el plasma, probando el Baficoas y el plasma de... Uy, salió deformado todo. Bueno, de la sangre de unos de ratas que habían sido afectadas con células de HD, solamente en el caso del plasma, el 100% de los casos generaban tumores en las ratas. Y además, el plasma de estas ratas que tenían tumores eran capaces de transformar células en cultivo. Bien, esto era algo raro, porque como ha dicho en la presentación el profesor García Olmo, la hipótesis habitual que todos tenemos del cáncer es que el cáncer se transmite por células, o sea, una migración de células. Y esto rompía un poco con esa teoría, puesto que en el caso... Gracias. Vale, pero no se ve completa la pantalla. No pasa nada, no pasa nada. Sí, pero para no se ve para En el caso en estos ensayos, no hubo ni un solo caso en los pacientes, en las ratas en las que se pinchó con el Baficoat que tuvieran tumores, pero siempre en el 100% de los casos cuando se inyectaba con plasma. Vale, esto es algo que fue altamente controvertido,
me consta que les costó publicarlo en Blood, Dios y ayuda, pero y coincidió su aceptación con que Holdren, en el Karolinska, habló de la transferencia horizontal en mamíferos. Cuando salió Holdren diciendo que existía la transferencia horizontal en mamíferos, es cuando la comunidad científica empezó a creerse más esta hipótesis de la genometástasis, hasta el punto que en el año 2005 Nature y propuso que era la quinta teoría o la quinta forma de transmisión del cáncer, por primera vez en el mundo. No se había dicho nunca que el cáncer era transmitido de esta manera. De hecho, la propuesta era que las metástasis ocurrían a través de la transfección de células susceptibles en un órgano diana, a distancia, a partir de oncogenes circulantes en el plasma. Bien, esto podría ser lo que es el origen de toda la biopsia líquida actual, de una manera o de otra, ¿no? Bien, con esta premisa, la pregunta siguiente fue, ¿y qué pasa en los humanos? Cuando cogemos sangre de los humanos con un tumor, ¿ocurre lo mismo? Entonces, estos ensayos se hicieron a posteriori. Entonces, lo que se hizo fue coger pacientes con cáncer colorectal, algo que para nosotros era muy fácil, aprovechando que trabajamos en el servicio de cirugía, en aquel momento del Hospital Universitario de La Paz, y analizando una mutación muy típica del cáncer colorectal, como era KRAS, vimos que aquellos pacientes que tenían la mutación GAT versus el codón de bases GGT, que es el normal, pues podíamos ser un testigo para nuestros ensayos. Y, acorde a nuestra hipótesis, decidimos probar unas células susceptibles, como este plasma de estos pacientes con el ADN mutado, con el KRAS mutado, si era capaz de transformar unas células o transfectar unas células, como era INH3C3, que tenían el KRAS wild type con GGT y que eran susceptibles, pues están afectadas, como todos saben, en el gen P16. Bien, hicimos la transfección con plasma y vimos que todas las células se transfectaban y las NHTs absorbían el GAT, es decir, transformaban todas las células en células con la mutación que provenía del plasma de los pacientes tumorales. Posteriormente, analizamos, y para confirmar estos datos, hicimos real-time PCR para comprobar que era así, y por otro lado, hicimos cocultivos de células 3D3 con diferentes concentraciones de KRAS. Y como se pueden ver en la parte inferior, a día 30 encontramos focis tumorales dentro de la placa de cultivo, y esos focis tenían la mutación que venía del paciente inicialmente. Vale. La gran duda era, bueno, en el plasma ese os han quedado células, porque era lo que nos rebatían en todas las revistas, ahí han quedado células. Bien, lo que hicimos fue hacer un Traswell, seleccionando un poro de 0,4 micras, en el cual, como se ve en la fotografía de aquí, no hay célula. La célula no cabe por el poro, y pusimos en la parte inferior las ST3 y en la parte superior, pues añadimos nuestro plasma. Obviamente, el plasma se difunde por todo el tejido. Y analizamos y vimos que las células se transformaban. Cuando quisimos hacer microscopía electrónica en colaboración con el grupo de José María Verdugo de Valencia, vimos que en los Traswell, a través de los Traswell, había unas pequeñas vesículas. Obviamente eran menores de 0,4 micras, que eran las que posiblemente, o bien estas vesículas, o bien el DNA libre circulante, que no éramos capaces de detectar, estaban transfectando nuestras células en cultivo. Bien, con lo cual demostrábamos nuevamente que teníamos que este proceso era algo que era natural. Y habíamos evitado a los revisores que nos pedían, que decían que siempre nos puede haber quedado algún tipo de célula en el plasma. Por último, decimos, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de que estos tumores se vean en algún roedor. Entonces, inyectamos plasma nuevamente de los pacientes que habían transfectado las células ST3, las inyectamos en los tumores, subcutáneamente en los roedores. Y, como se puede ver, se generó un tumor que era un carcinoma epitelial humano en el ratón. Al menos los patólogos que no conocían el origen de la muestra, cuando llevamos los cortes histológicos, nos dijeron que aquello era un carcinoma epitelial humano, en todos los casos. No habían distinguido, es decir, se generaba un tumor humano en el roedor, de esta manera. Bien, una vez que teníamos claro uno de los mecanismos, no voy a decir que sea el único, pero uno de los mecanismos importantes de cómo se generan los tumores, nos faltaba, la siguiente pregunta era, ¿cómo podemos inhibir esto? ¿No? Porque, claro, uno ya sabe que algo traslada por el plasma,
hay unas vesículas, en aquel momento ni conocíamos exosomas ni microvesículas. Nosotros las llamábamos las bolicas. Ahí no van a engañar, las llamábamos las bolicas, ¿no? Entonces teníamos las bolicas allí que eran las que pasaban. Dijimos, ¿cómo podemos inhibir esto para intentar que nos hagan los tumores? La primera respuesta que se nos dio ocurrió, bueno, pues ponemos DNAsas en la sangre. Si a lo mejor le tenía libre, a lo mejor en las vesículas. Claro, error. Nos cargábamos muchas cosas más. No solamente nos íbamos a cargar el DNA cuidado del circulante. Y en este impasse, pues organizamos un congreso en el año 2011, aquí en el Hospital Universitario de La Paz, de las Circulation Nucleic Acid in Plasma in Serum, en el que, bueno, tuvimos la fortuna de conocer a numerosas personas que ya conocíamos de otros congresos que habíamos estado previamente con ellos, y cuando contamos esto mismo, en este congreso, dos grandísimas personas, dos grandísimos profesores se acercaron a nosotros. Aquí les vemos en la foto discutiendo una reunión de trabajo, que eran el profesor Peter Gahan y el profesor Maurice Strong. Ellos habían descrito en el año 2010, justo un año antes, lo que llamaron virtosomas, que es un complejo macromolecular formado por ADN y ARN que se sintetiza en las células per se, asociado a lipoproteínas, y que se libera espontáneamente en las células vivas. Es un sistema de comunicación habitual entre células. Y nos dijeron, bueno, esto puede ser una opción, vamos a valorar si esto podría ser una opción para este trabajo, para ver si a partir de aquí, con este complejo, podríamos mejorar los resultados que habéis visto en vuestro trabajo sobre la genometástasis. En posteriores congresos fuimos cerrando aquel cuadro y al final pues hicimos un grupo de trabajo en el que, bueno, en esta fotografía se ve cómo discutíamos en la sala de La Paz cómo diseñar los diferentes ensayos. Bien, el paper de ellos es la primera vez que se publicó el virusoma, como veis el título es muy curioso, ¿no? Una nueva entidad informativa del citoplasma como un mensajero intercelular. Y lo que hacían, sin más, era cogían linfocitos de la sangre, hacían un ficol, cogían la fracción linfocitaria, la centrifugaban, volvían a sembrar, volvían a centrifugar para quedarse solamente con los restos de los linfocitos, la ultracentrifugaban y posteriormente la filtraban por 0,2. Y ese producto vieron que tenía capacidad de señalización celular, intercelular y que era algo habitual en el organismo. Y era un sistema de mensajería en el organismo. Es decir, una microvesícula más que tenemos importante, ¿no? Pero realmente, ¿qué era esta microvesícula? Contactamos todo el pack de grupo, incluido ingleses, españoles y suizos. Contactamos con un grupo italiano de la doctora Viola Magni y ella fue la que caracterizó estas vesículas. Entonces, ella lo que habló que era un porcentaje importante de fosfolípidos en su membrana que tenían DNA y que tenían RNA en todos los casos. Ahí va, me falta una diapositiva. Bueno, la composición de... Vale, falta una diapositiva, no pasa nada. La composición que tenía era un 30% de fosfolípidos, un 3% de DNA, un 13% de RNA y el resto eran todo diferentes tipos de proteínas. Esa era la composición que tenían las microvesículas que espontáneamente sirven como mensajeros de señales intercelulares. Bien, con esto diseñamos el siguiente estudio. Nosotros, en vez de usar linfocitos, como la idea era células no dañadas y pensamos que había una comunicación continua, dijimos, vamos a ver, nuestras metástasis de cáncer de colon se generan habitualmente en el hígado. Vamos a usar células hepáticas, a ver si obtenemos resultados similares. Y ese fue el concepto. El mismo protocolo que habían usado inicialmente para aislar los virtuosomas sobre células... con linfocitos, probar nosotros con extractos hepáticos de roedor. Y inicialmente hacer un estudio in vitro sobre diferentes líneas tumorales y líneas sanas, como eran tumorales NH1080 o SV480, y sobre líneas sanas fibroblastos o células musculares. Y inyectarlos y ver cómo evolucionaban in vitro, si crecían más o inhibían el crecimiento de las células. Bien, esta es la primera parte del estudio que diseñamos. El estudio in vitro nos dejó, el protocolo era muy parecido, homogeneizábamos. Un aspecto importante y curioso que muchas veces nos damos cuenta, cuando empezamos a homogeneizar el tejido, y aquí están personas que lo hicieron,
Cuando usábamos una varilla de vidrio para homogeneizar el tejido, nos fallaba, no iba bien. Hasta que nos dimos cuenta que lo ideal era una varilla de teflón. Bien, curioso, cosas de la ciencia. Era mucho mejor homogeneizar con un homogeneizador de varilla de teflón. Posteriormente, había que ajustar el número de veces que se pasaba, porque dependiendo de las veces que hiciéramos el pase para homogeneizar ese tejido, se rompían o no se rompían estas vesículas. Entonces, optimizamos a 10 pases. O sea, optimizamos todas las fases del protocolo para poder obtener una buena cantidad de estas microvesículas o estas virtuosomas. Vale. Entonces, la idea era, vamos a ponerlo sobre diferentes tipos de cultivos celulares y ver cómo evolucionan a diferentes concentraciones del virtuosoma, para buscar aquel que podía ser óptimo para inhibir el crecimiento de las células tumorales y mantener el crecimiento de las líneas celulares que no fueran tumorales. Y se probó desde 0,5% de virtuosoma hasta el 100% de virtuosoma en el medio de cultivo. Como se puede ver en las gráficas, aunque no está un poco abajo y no se ve muy bien, vemos que la línea roja son la barra roja son los controles y las líneas, la barra azul son diferentes tipos, dependiendo del gráfico que estemos, es la menor concentración de virtuosomas, en el primer caso de 0,5 al 2%, en el segundo del 2 al 15% y en el tercero del 25 al 100%. Y si observamos, a partir del 25%, o casi hasta, diría yo que a partir del 15%, hay una inhibición del crecimiento de las líneas tumorales en cultivo, cuando añadimos virtuosomas. Es decir, de alguna manera no les permiten replicarse de forma adecuada. Inhibiríamos el crecimiento. Bien, una vez vistos estos datos in vitro, decidimos, vamos a ver si in vivo somos capaces de reproducir algo parecido. Y volvimos a nuestro estudio. Hicimos lo mismo, aislamos nuestros secretomas, ya habíamos seleccionado nuestro porcentaje de secretoma que estábamos inyectando y estábamos hasta un 50% de secretoma, y lo que hacíamos era extraer 1 mililitro de sangre de la cola y meter 1 mililitro de secretoma a cambio, con lo cual queda una concentración del 6% del total del volumen sanguíneo. Y realizamos 7 grupos de trabajo. Un grupo en el que no hacíamos nada a los roedores, obviamente, que era el control. Un grupo en el que solamente inyectábamos secretomas porque queríamos ver si había algún tipo de reacción inmunológica, principalmente o tóxica. Un grupo al que inyectábamos secretoma 2 veces, primero 10 días y luego un mes más tarde. Luego, otro grupo al que generábamos un tumor y no inyectábamos secretoma. Un grupo al que inyectábamos el tumor y inyectábamos 10 días seguidos secretoma. Otro grupo al que inyectábamos el tumor 10 días seguidos secretoma y luego al mes otra vez secretoma, otros 10 días. Y un último grupo en el que dejábamos crecer el tumor y al mes y un mes más tarde poníamos 10 días seguidos de secretoma. Y los resultados fueron bastante esperanzadores y curiosos. Como se puede ver, el gráfico de barra rojo es la generación de tumores y azul la generación de metástasis, porque es un modelo, inyectando células de HD, es un modelo que está muy bien caracterizado. En nuestro laboratorio les tenemos muy bien caracterizado. Sabemos que al mes se generan, que a las 6 semanas de inyectar, perdón, a las 3 semanas tenemos el tumor y a las 8 semanas se generan metástasis pulmonares en el 100% de los casos. Como se observa en el grupo con DHD, donde hay tumores y metástasis en el 100% de los casos. Cuando pusimos secretoma, observamos una dosis sola de secretoma que hay, el 40% de los casos tienen tumor, o sea, no llegamos a inhibirlo, pero metástasis solamente uno de los 10 ratas. Un 10%, solamente un 10% de las ratas tenían metástasis, generaban metástasis. Mientras que, curiosamente, cuando poníamos varias dosis de secretoma, en varias ocasiones, pues se generaban tanto tumor como metástasis, algo que nos sorprendió, pero con una sola dosis observamos un resultado muy satisfactorio. Nuestra conclusión, pues era muy sencilla. Si nosotros ponemos secretoma virtuosomas muy pronto a la hora que se empieza a generar el tumor, somos capaces de inhibir la formación de los tumores en un buen porcentaje, 60% de los casos, y la formación de metástasis en el 90% de los casos. Cuando nos demoramos, es inviable, ya no tiene efecto o no tiene un efecto claro, ponemos en nuestro ensayo, y cuando ponemos varias dosis, podemos saturar de alguna manera el sistema e inhibir la formación, y no inhibir esa formación de tumores o de metástasis.
Bien, estos fueron los resultados que obtuvimos en ambos ensayos y con esto, pues, lo que hicimos a posteriori fue, pues bueno, hicimos una patente porque pensábamos que podíamos tener la base para un nuevo estudio o un nuevo inhibidor de las metástasis circulantes en cáncer, con el resultado del 90%. Obviamente teníamos que profundizar, hacer más estudios, etcétera. Desafortunadamente, pues bueno, la patente empezó a funcionar, se hicieron nuevos ensayos, pero las cosas como son cuando hay que poner mucho dinero, pues tristemente no es factible en las instituciones públicas españolas. Y es difícil. No todas están a favor de invertir y tuvimos que dejar caer la patente por dos razones. Primera, pues nuestros dos queridos socios, que ya han tenido una edad importante, han fallecido, tanto Peter Gahan como Maurice Strong, tristemente. Y segundo, pues porque nosotros solo no podíamos continuar asumiendo esa patente, ¿no? Y esto es un poco las conclusiones. Y la conclusión que yo puedo sacar de este estudio es que la concentración de virtuosomas entre el 100 y el 25% bloquean la replicación de las líneas tumorales y normales in vitro. Creo que es algo interesante. La segunda, que la inyección intravenosa en ningún caso mostró toxicidad ni reacción inmunológica en las ratas. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que es algo importante, porque es algo fisiológico, son unas partículas. Y lo tercero, que limitaban el crecimiento de tumores, inhiben la formación de metástasis in vitro cuando se aplican en fases muy tempranas a la iniciación del tumor. Y esto es el trabajo que quería presentaros sobre los virtuosomas para dar a conocer esta palabreja. Y ya para finalizar, y fuera de los virtuosomas, me gustaría invitaros a nuestra próxima jornada. Nuestra próxima jornada, que será el 3 de octubre, la tenemos prácticamente cerrada. Y como hemos dicho antes, es una jornada muy regulatoria, en la que va a haber 3 mesas. Por un lado, una primera mesa en que se va a hablar aspectos puramente regulatorios con la Agencia del Medicamento. Una segunda jornada en la que se va a hablar de aplicaciones clínicas ya reales con vesículas extracelulares, exosomas, secretomas, etcétera, donde podemos disfrutar de los ensayos clínicos que se van a hacer. Esperamos que ya uno en España, que haya empezado, a cargo de Pitches, y lo que están haciendo ahora mismo en La Joya, Estados Unidos, pues, con la Miligner, y lo que están haciendo en Francia, con Amanda Silva, liderados. Y por último, tenemos una tercera mesa en la que es algo que nos preocupa muchísimo si queremos ir a la clínica, que es cómo producir secretomas a gran escala en condiciones GMP. Y para ello tendremos 2 centros que lo están trabajando en esa línea. Por un lado tendremos a la empresa Stokin, que está en Bilbao, que están haciendo secretomas actualmente en Factoría. Y por otro lado tendremos a la doctora Claudia Lobato, que está trabajando en la Universidad de Lisboa y está haciendo, mediante bioreactores, crecimiento de células mesenquimales y obtención de secretoma para diferentes estudios preclínicos. Y nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mariano. Yo, si os parece, para profundizar sobre estas partículas y el cáncer, como las 3 ponencias están muy relacionadas y después hemos dejado mucho tiempo de discusión entre nosotros, hablamos mejor y cuando veamos la perspectiva de los 3 sobre partículas y cáncer. Bueno, y tengo el honor de presentar al doctor Ricardo Sánchez Prieto, que es del Instituto de Investigación Biomédica, aquí, del Alberto Sols y del Consejo, pero yo le quiero dar especialmente las gracias porque él no está implicado en este mundo de las partículas y el cáncer. Lo que pasa es que por amistad, pues aceptó el reto hace casi un año de investigar en la bibliografía internacional qué había de esto del DNA circulante y su capacidad, su rol, es decir, de las partículas, de nuevo las teorías de las partículas en la sangre y su rol en las metástasis. Así es que muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias porque lo tuyo tiene un mérito muy especial. Gracias. Buenos días. Lo primero, agradecer a la Cátedra Pitches, a los organizadores de esta jornada, pues el haberme invitado a participar aquí. Mirar, permitidme que os tutee. Como dice Damián, yo no soy un especialista en este campo. Posiblemente de las personas que os han hablado hoy, en términos prácticos, sea un analfabeto. Pero vais a tener la visión de un investigador sobre este tema. Entonces, tengo la ventaja de que no tengo prejuicios. Entonces, te haces una idea real
de lo que hay. No lo miras con pasión. A los investigadores, aparte de tener un ego enorme, que si saltamos de él nos matamos, os lo digo por experiencia, es cierto que cuando tu proteína, tu gen, tu proyecto biológico, ese es el más importante y va a explicar todo. Y la realidad es que, desgraciada o afortunadamente, no es así. Entonces, bueno, en este título hay palabras que no son normales. Una, DNA, otra, circulante. Bueno, eso es más común. Cualquiera que salga a la M30, la palabra circulación la tiene clara. Y otra que es metástasis. Realmente hay dos palabras que sería una que sería compuesta, DNA circulante y otra metástasis. Y esto es de lo que vamos a hablar. Cuando uno se tiene que aproximar a un tema de investigación, lo primero que hace es irse a las bases. Y la base más común para nosotros son las bases bibliográficas. Entonces, lo que te llama la atención es que este campo, si tú pones en Medline DNA circulating, vamos, lo más sencillo, lo más fácil, lo que ves es que en los últimos 15 años esto se ha disparado. Ha entrado en una fase de crecimiento exponencial. Hay un montón de grupos trabajando, entonces será por algo. De hecho, la primera referencia de DNAs circulantes en plasma es del año 48, de un equipo francés. Y esta gente lo que encontró es que en el plasma, como dicen ellos, estaba flotando DNA. Mirad, para un biólogo, para un investigador básico, eso de que el DNA esté flotando no es bueno. Nos pone muy nerviosos. Para que os hagáis una idea, el DNA para una célula es como para cuando uno de nosotros se compra un coche el primer mes. Eso tiene que estar controlado, vigilado. Cuando aparcamos hay que marcar distancias de seguridad. Tiene que estar muy controlado. Entonces, ¿qué hace eso flotando? En resumen, cuando uno tiene un tesoro lo tiene a buen recaudo, no lo tiene flotando. Y eso es una cosa que conceptualmente nos choca mucho. No tiene sentido. Entonces, ¿este DNA de dónde viene? Bueno, este DNA viene de muchos orígenes. Básicamente tenemos tres grandes grupos. El DNA normal, es decir, el que células no transformadas, no patológicas, liberan. Y eso ocurre concretamente de forma rutinaria en las células hematopoyéticas, que sabéis que tienen un recambio, un turnover muy rápido. Luego el DNA fetal circulante, que hace 2 o 3 semanas tuvimos la suerte de tener al doctor Danis Lowe aquí en Madrid, y bueno, eso es un campo de investigación apasionante y que, bueno, es un mundo per se. Y por último, el del DNA tumoral, que es del que vamos a hablar un poquito más. La primera pregunta que uno se hace es, ¿esto cómo se libera? Porque si es una cosa tan importante, ¿cómo se libera? Entonces, básicamente tenemos dos mecanismos, un mecanismo activo y un mecanismo pasivo, que es lo que esta diapositiva intenta resumir. El mecanismo activo sería la liberación, por ejemplo, en forma de partículas, de las cuales vamos a hablar, exosomas, vesículas extracelulares, etcétera, etcétera. Y digamos, en términos de medicina, que la célula de forma consciente y orientada lo libera, tumoral o no tumoral. Sin embargo, tenemos un mecanismo pasivo, que es cuando una célula, por ejemplo, entra en un proceso de apoptosis y se rompe, o en una necrosis, echando todo fuera. Y ahí no hay más tutía, ahí se libera. ¿De acuerdo? Esos son los dos grandes mecanismos de liberación de esos DNAs circulantes. El tamaño varía muchísimo. Nos encontramos desde fragmentos de 70 pares de bases hasta fragmentos de 21 kilobases. 21 kilobases son 21.000 pares de bases y ahí puede haber información. Ojo, la vida media varía un montón, pero es cierto que hay DNAs circulando. Mira, en el cálculo teórico, digo teórico porque realmente no está demostrado, pero se supone que si nosotros tenemos un tumor de 100 gramos, ese tumor tendría unos 30 billones con B de células. Se calcula que el 3% de ese DNA, de ese tumor, se puede liberar al torrente sanguíneo en las distintas formas, pero es un 3%. El 3% de un genoma es mucho DNA. En términos prácticos, cuando se intenta detectar DNA circulante en enfermos de cáncer, la verdad es que hay una variación brutal. Se ha llegado a un consenso de 180 nanogramos mililitro. Y en los controles sanos, nosotros afortunadamente esperemos, es 30 nanogramos, pero esto es mentira, os lo digo desde ya, porque cuando uno revisa la metodología, pues dependiendo de la metodología tienes unas variaciones escandalosas. De hecho, hay casos en cáncer de 1000 nanogramos y casos de 0 nanogramos. Lo que sí que sabemos seguro es que normalmente los enfermos de cáncer tienen más DNA en el plasma. Eso es seguro.
En ese DNA, ¿qué podemos medir? ¿Qué podemos evaluar? Podemos medir de todo. Podemos medir desde pérdida de heterocigosidad, mutaciones en oncogenes, ver cómo está ese DNA. Y esto lo sabemos por esas secuencias, por ejemplo, que se repiten, como las secuencias ALU1, que están repetidas en el DNA, o el transposón Line1, en fin. Podemos utilizar ese DNA como si fuera un DNA normal. Podemos estudiarlo. Y ese DNA se puede liberar de varias formas. Desnudo, en forma de nucleosomas o en forma de partículas, exosomas, microvesículas, etcétera, etcétera. Eso va viajando por el torrente sanguíneo. Hace 3 minutos os estaba diciendo que eso, a mí como biólogo, eso de que el DNA estuviera flotando, perdón, teniendo en cuenta que el DNA es la molécula más importante de la célula, era una aberración. Bueno, no es una aberración. De hecho, la célula ha desarrollado mecanismos para reconocer ese DNA. Y, por ejemplo, aquí tenéis los receptores Toll, los Toll-like receptors. Lo que reconocen son secuencias de DNA que están circulando por el plasma. Y todo eso desencadena una señalización. Es decir, esto estaba antes de lo que nosotros pensábamos. No era tan raro que hubiera DNA circulando. De hecho, la célula a nivel intracelular ha desarrollado un pathway interno para detectar DNA en el citoplasma. El pathway SIGAS-STIN, que controla la expresión de genes clásicos como interferón. Es cierto que si uno lo piensa un poco, esto está relacionado con las infecciones, como os ponía en esta diapositiva, con DNA, por ejemplo, de virus. La célula es capaz de notar, de sensar ese DNA que proviene de un virus. Lo que pasa es que puede venir igualmente de una célula tumoral. La siguiente palabra era metástasis. Es una palabra que afortunadamente no usamos todos los días. Hablar de metástasis es hablar de cáncer. El cáncer tiene miles de definiciones. A mí, personalmente, la que más me gusta es la de la Real Academia de la Lengua, que es muy sencillita y que dice que es una persona nacida bajo el signo zodiacal de cáncer. No. Lo que dice es que es una enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células, que proliferan de manera anormal e incontrolada. Es una definición muy sencilla, no tiene tecnicismos y se ajusta mucho a la realidad. De hecho, cuando vemos la incidencia de cáncer, en este color, en esta diapositiva que todos hemos visto, o todos los que trabajamos en cáncer, lo que vemos es que en azul intenso están los países industrializados y en un azul menos intenso están los países menos industrializados. Esto realmente es un arma de doble filo, ¿no? Esto es una trampa. No sabemos si en los países más industrializados lo que ocurre es que se diagnostica mejor. También es verdad que en los países industrializados la esperanza de vida es mayor y todos sabemos que la mejor correlación con el cáncer es la edad. Hay miles de explicaciones. No sabemos, por ejemplo, si en la zona de África Central se te mata una bacteria, una infección bacteriana que en el primer mundo se cura o te come un león. Os aseguro que, por ejemplo, en La Mancha un león no te va a comer. Y eso, desgraciadamente, pasa en África, ¿no? Es decir, tenemos un sistema sanitario y unas capacidades de diagnóstico que no hay en el tercer mundo. Cuando nos vamos a la tasa de muertes, fijaros que es muy llamativo porque como que los colores cambian. ¿De acuerdo? En cualquier caso, llevamos cientos de años investigando el origen del cáncer y no lo sabemos a día de hoy. Hay cientos de teorías. En este trabajo de revisión del año pasado, en Nature Reviews in Cancer, se proponen todas las teorías, se aglutinan. La teoría convencional con la que hemos funcionado es la de las mutaciones en oncogenes y genes supresores, ahora ya más dirigido a drivers, a conductores y pasajeros. La teoría de la mala suerte está muy curiosa porque lo que dice es que en la teoría está que la mutación ocurre en una célula madre que genera el clon. La realidad es que yo personalmente, y es la conclusión que uno saca leyendo estas reviews, que al final es un poco todo. No podemos hablar de una única teoría. En cualquier caso, la representación máxima de la letalidad del cáncer es la metástasis. Y volvemos al diccionario de la Real Academia, donde lo define como la propagación de un foco canceroso en un órgano distinto a aquel que se inició. Definición muy sencilla, pero muy clara. Durante años, durante décadas,
me atrevería a decir que siglos, hemos funcionado con esta teoría, la teoría de la semilla y la tierra. Tenemos un tumor, ese tumor empieza a crecer, lógicamente necesita comer, genera un proceso de angiogénesis, atrae vasos para tener más comida, para poder crecer más, y posteriormente se produce un proceso de las células tumorales, de esa transición epitelia-mesénquima, que lo que genera es la invasión y la intravasación. Esa célula va a ir por el torrente circulatorio hasta que, por razones que poco a poco vamos entendiendo, encuentra el sitio. Y ese sitio puede hacer dos cosas. O se queda en un estado de latencia y de repente al cabo de 2, 3, 4, 5 años reaparece un tumor ahí, o bien directamente empieza a crecer. Y esta es la teoría convencional y con la que se ha funcionado. Mirad, esto es un timeline, una historia de los DNAs circulantes. Y me ha venido fenomenal lo que ha contado Mariano, porque es que la verdad es que me lo ha suavizado mucho. La parte, no, ha estado fenomenal. Quiero que nos detengamos en un momento concreto que es el año 2010. En el año 2010, aquí pone genometástasis, García Olmo y alumnos. Bueno, vamos a detenernos en este momento y deciros que es mentira. Como bien decía Mariano, esto había empezado mucho más atrás, no en 2010. Ya en el año 81, Gollenberg y Pavía lo que proponen es que puede haber una transferencia horizontal de DNA de una célula a otra y que eso esté implicado en la progresión del tumor. De hecho, en el 94 se vuelve a proponer que las células tumorales podían liberar partículas que podían transformar a células no tumorales. Sabemos desde hace décadas la existencia de sistemas de comunicación basados en exosomas, cuerpos apoptóticos, microvesículas, complejos de nucleoproteína, lo que queráis, que todos contienen DNA. Y en el año 1999, como decía mi predecesor, sale este trabajo. Este es un trabajo muy curioso, porque es un trabajo de revisión, pero con parte experimental. Es una curiosidad. Y básicamente, haciéndose una historia muy larga, que les debió llevar muchas horas de pensar y de estudiar, lo que se viene a proponer es esto. Nosotros tenemos aquí un tumor, ese tumor libera ácidos nucleicos, en forma de ácidos nucleicos, en forma de partícula, como queráis, y va por el torrente sanguíneo hasta que encuentra un sitio donde es transferido horizontalmente a otras células. Y esas células empiezan a desarrollar un proceso de metástasis. Esta es la idea, ¿de acuerdo? De hecho, justo un añito después, en una carta a la revista Blood, ellos lo que dicen es que un grupo, en ese mismo volumen de la revista, describía que se podía producir una transferencia de DNA por fagocitosis de cuerpos apoptóticos y que esto les apoyaba en su idea de las genometástasis. Hay que esperarse 10 añitos a este trabajo y no, porque creo que Mariano lo ha explicado espectacular. Además, en fin, él está implicado en el trabajo, no voy a ser yo más papista que el Papa, pero lo que quiero que os quede la idea es que es la demostración empírica de que eso puede ocurrir. Y en investigación básica, en los laboratorios como el mío, tú lo que muchas veces dices es lo que puede ocurrir, no lo que va a ocurrir, sino que esto podría ocurrir. Para mí el truco genial de este trabajo es utilizar esta mutación. Es una mutación que está en cáncer de colon, en un gen humano, que luego aparece en unas células de ratón. Ahí no hay más discusión. Tiene que haber habido una transferencia. Este es un poco, en mi opinión, la conclusión que este grupo saca de este trabajo. ¿De acuerdo? Es decir, la hipótesis de la genometástasis la podemos apoyar en datos experimentales. Pero hay una cuestión que no queda clara. Y esa cuestión es, ¿esto quién lo hace? ¿El DNA o las partículas? Bueno, pues como siempre hay gustos para todos. Y en la literatura hay de todo. Mirad, este es un trabajo que se publica unos añitos después de este trabajo. Muy brevemente, este trabajo lo que hacen es que utilizan el mismo modelo, células en IES3C3, suero de enfermos de cáncer de colon, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es que siguen una cinética de incorporación del DNA y hacen un experimento muy curioso. Ese DNA que ellos tienen lo inoculan en la vena
de la cola del ratón. Es un modelo clásico que hemos utilizado todos para estudiar metástasis, para estudiar anclaje. O sea, en una vena del ratón pinchas lo que quieres y ves a dónde vas. Y ellos llegan a detectar secuencia humana en un porcentaje bajo, pero llegan a detectar secuencias humanas en tejidos del ratón. Con lo cual no hay otra que eso ya se haya transferido. De hecho, realmente este grupo no hace este trabajo con esta idea, sino con la idea de demostrar que este DNA, cuando se integra, provoca una respuesta de daño al DNA, que es una respuesta que en términos biológicos tenemos bastante caracterizada, por ejemplo, con el seguimiento de esta molécula, de la gamma H2A, de la histona H2A fosforilada, ¿de acuerdo? Pero es una demostración palpable de que DNA puede hacer esto. Y de hecho, hace nada, un grupo mexicano demuestra o propone, realmente en ciencia siempre hay que decir se propone, que el DNA libre que está en este caso es en el sobrenadante de un cultivo celular, de un modelo de cáncer de colon que se llama SW480. Este es un modelo que tenemos todos los laboratorios, tú creces las células. Este DNA está en el sobrenadante del cultivo, tú lo puedes aislar. Ellos separan vesículas y DNA. Aquí arriba tenéis las vesículas, los que estáis más familiarizados con esto lo podéis ver, y abajo tenéis la microfotografía del DNA, de las cadenas del DNA. Eso no deja lugar a dudas. Entonces, bueno, ellos demuestran que ese DNA se incorpora mediante una serie de técnicas de imagen. De hecho, demuestran que cuando tratan con DNAsa se degrada ese DNA y desaparece. Y la conclusión que llegan es que la fracción libre, la SF, es la que lleva la mutación en el gen Carras. El truco que utilizó el equipo de García Olmo y colaboradores, esta gente lo vuelve a usar. Esta línea celular tiene esa mutación y la pueden seguir, porque uno de los problemas que hay es poder seguir esto en el tiempo y en la localización. Y de hecho, prácticamente el trabajo acaba siendo un calco del anterior. En este caso, en lugar de a partir de plasma de enfermos, es a partir del sobrenadante de cultivos de una línea celular de cáncer de colon. Pero también en la literatura hay datos que apoyan a las vesículas extracelulares. Y aunque en esta mesa y en esta sala hay gente muchísimo más adecuada que yo para hablar de esto, yo voy a hacer un repaso muy breve. Las vesículas extracelulares en global es un grupo diverso de estructuras membranosas. Nos estamos moviendo en nanoescala, o sea, vamos, en tamaños que son ridículos comparado con lo que pueda ser una célula. ¿De acuerdo? Estas vesículas lo que contienen son un montón de biomoléculas, mRNAs, RNAs, DNAs, lípidos, metabolitos, receptores, o sea, hay de todo. Es como un bazar de la célula, ¿de acuerdo? Esto es un mecanismo de comunicación intracelular, eso sí que lo tenemos claro. Hasta donde yo sé, no hay un criterio uniforme establecido, formal, para calificar estas membranas. Sí parece que hay un tamaño mínimo para agruparlas en un grupo o en otro. Su origen también permite clasificarlas. Y ahí, por ejemplo, pues tenemos los cuerpos apoptóticos, las microvesículas y las exosomas. Las microvesículas son aquellas que se originan directamente a partir de la membrana plasmática y los exosomas se originan a partir de los endosomas. En cualquier caso, los dos últimos serían mecanismos activos. La célula hace por producirlos. Y estas vesículas extracelulares regulan el comportamiento y metabolismo de las células tumorales y de lo que no es tumoral. Y eso es muy importante, ¿vale? Las células tumorales sabemos que liberan más vesículas y eso posiblemente lo hacen por la presencia de determinados oncogenes que promueven que se liberen. Entonces, esas vesículas derivadas del tumor lo que contribuyen es a la transformación maligna de todo lo que rodea al tumor. ¿De acuerdo? Ojo, lo que rodea al tumor también tiene sus vesículas y también secreta. Yo sé que es un poco a lo mejor abstracto, pero la idea es que tengáis en mente que esto es un balance entre un conjunto de señales prooncogénicas que vendrían a través de estas vesículas del tumor frente a un posible conjunto de señales antioncogénicas que vendrían de lo que rodea el tumor. Siempre es un equilibrio. En biología lo que uno aprende es que hay un equilibrio entre las cosas. Y como bien ha dicho Pilar,
esto se puede usar para un montón de cosas. Desde ser marcadores, ser la causa del tumor o de las metástasis en este caso, a utilizarse como un sistema para entregar fármacos. ¿De acuerdo? Mirad, esta diapositiva a mí me llamó mucho la atención cuando estaba preparándome esto. Es muy curioso esto, porque esto es la membrana nuclear, estos puntitos rojos, y en estos puntitos rojos lo que se ve son estas vesículas. Estas vesículas son esas vesículas que libera el tumor. No hay ningún motivo para pensar que si están aquí en la membrana nuclear no puedan pasar y liberar su contenido. Y de hecho, se supone que en condiciones normales ese pathway C-Gas-STIN estaría evitando ese DNA. De hecho, y creo que Héctor lo conoce bastante mejor que yo, ya se ha propuesto utilizar estas vesículas para clasificar los tumores. En este caso, un trabajo en Cell de hace unos 3-4 años, lo que se hace es en función de su contenido proteico, su proteoma, pero realmente esto puede permitir el cambiar nuestro concepto de diagnóstico del cáncer. Mirad, un ejemplo sería este. Este es un trabajo en el cual los autores utilizan un modelo que se llama K562. Es una línea celular que deriva de un enfermo de leucemia mieloide crónica. Si no estáis familiarizados, esta enfermedad se caracteriza por una translocación específica entre dos cromosomas, el 9 y el 22, que genera una proteína quimérica que se llama BCR-ABL. Yo he tenido la desgracia de trabajar con ella, es como un dolor. Pero bueno. Entonces, estos autores lo que hacen es que aíslan esas vesículas, ¿de acuerdo? Confirman que tienen las vesículas por microfotografías, por citometría de flujo, por la presencia de determinadas proteínas, y por ejemplo lo incuban, esas vesículas, con unas células que se llaman 293T, que son unas células de riñón que no tienen nada que ver, que la translocación BCR-ABL no saben ni que existe, y son capaces de ver cómo hay expresión de la proteína. De hecho, van un pasito más allá y cogen neutrófilos humanos no transformados, los incuban y son capaces de ver cómo por FISH aparece esa translocación. Y en este caso estamos hablando de vesículas. Un tipo de vesículas a las que todos tenemos mucho cariño son los exosomas, especialmente Héctor y Pilar, por lo que veo. A ver, concretamente os pongo un ejemplo de exosomas por poneros un ejemplo, pero como he dicho, yo no tengo mucha pasión en esto, o sea, que puedo elegir eso y de hecho vamos a ver otros ejemplos. Los exosomas tienen ácidos nucleicos, tienen RNA de todos los tipos, tienen DNA mitocondrial, tienen de todo, como dice la canción. Aquí tenéis una imagen de lo que es este bazar, que puede ser un exosoma. Tenemos DNA, RNA, proteínas, metabolitos, en fin, hay de todo. ¿De acuerdo? Y de hecho, se supone un trabajo muy curioso de Nature Communication de hace 6 añitos o 7, que lo que dicen es que este pathway inicialmente está pensado para retirar DNA dañino, por ejemplo el DNA de un virus, para retirarlo y que ese DNA no dispare una señal de daño al DNA que genera radicales libres, que puede ser muy tóxico para la célula. Entonces, eso está pensado como un sistema de limpieza. ¿De acuerdo? Bueno, estos exosomas ya se conoce que tiene una relación con la metástasis. Se reconoce un poco, diciéndolo de forma muy suave, Héctor, que están preparando el camino, ¿no? Están preparando la habitación para cuando llegue alguien. Pero esos exosomas, contienen DNA. Y de hecho este trabajo de JBC de hace ya 10 años dice que en esos exosomas ellos han detectado DNA de hasta 10 kilobases. 10 kilobases no está mal, ¿eh? Nosotros el gen más grande con el que hemos trabajado es el gen de ataxia-telangiectasia. El cDNA de ese gen son 9 kilobases. Y esa proteína, ese gen, tiene un papel fundamental. Es decir, puedes tener muchos archivos de información. ¿De acuerdo? De hecho, este mismo grupo, como esto viene de un tumor, detecta mutaciones en KRAS, mutaciones en P53, etcétera, etcétera. De hecho, por generación de genoma completo, llegan a detectar cromosoma a cromosoma cómo está el DNA. Es decir, puedes tener una cantidad de información seria. Y de hecho, en este trabajo, que es un poquito posterior, hacen un experimento muy curioso. Ellos tienen un modelo de células de ratón que provienen del ratón nulo para BRCA1.
BRCA1 es un gen implicado en recombinación homóloga, es el gen del cáncer de mama, en fin, tiene un componente de supresor de tumores claro. Entonces, ellos lo que hacen es que cogen esos fibroblastos del ratón y los incuban con exosomas derivados de distintos tipos tumorales. Lo incuban, esperan y los inoculan en ratones esas células que han estado en presencia de esos exosomas. Y la conclusión que ellos sacan es que dependiendo del origen del tumor, en esos tumores que han generado los ratones, tienen un perfil que coincide con el tumor original. Y eso no lo puedes hacer a golpe de proteína, porque las proteínas se cansan. Puede tener un efecto a corto plazo muy importante, pero tienes que mantenerlo. Y si el exosoma ha venido de un ovario, pues les da este perfil. Y si ha venido de un páncreas, le da este otro perfil. No obstante, hay grupos que dicen que son las vesículas más grandes las que tienen esta información de genética, ¿no? Por ejemplo, este trabajo en Journal Extracellular Vesicle de un grupo italiano, Divicioso, me parece que se llama la corresponding author, dice que quien contiene la información genética son las vesículas grandes. Y de hecho, el mismo grupo que os comentaba antes, que utilizaba los fibroblastos de BRCA1, pues hace el experimento ahora con vesículas, ya no con exosomas, y por hacer una historia larga corta, llega a tener el mismo resultado. De hecho, esta vez miden los polimorfismos en esos tumores y coinciden con los polimorfismos del tumor del que se han obtenido los exosomas. Entonces hay un montón de cosas aquí que hay que investigar o que hay que debatir, por lo menos. La primera pregunta que yo me hago es si todos los tipos celulares son susceptibles de esto. Segundo, ¿hace falta alguna característica genética? Y sobre todo, para mí, la pregunta más controvertida, ¿qué relación tiene esto con las células de la teoría original, las células circulantes? Mira, son temas que son muy complicados. Solo por poner una pincelada, hace 2 meses ha salido este trabajo de revisión donde intentan enfrentar la teoría de la genometástasis con la teoría convencional. Es un trabajo de revisión, no es un trabajo experimental. Ellos proponen un sistema para intentar ver qué parte obedece a cada cosa. Es un sistema de códigos, mediante el uso de códigos, tú puedes tener una librería de virus, cada una con un código, aislar poblaciones, estudiar esas poblaciones, ver lo que secreta en esas poblaciones. En fin, proponen un abordaje experimental un poquito complicado, pero también es verdad que tiene algunos puntos, pero bueno, es su abordaje. Pero lo importante es que ellos lo que vienen a decir es que realmente lo que tenemos es una sinergia. ¿De acuerdo? Entre esas partículas que pueden llevar DNA y esas células circulantes. Mirad, me gustaría acabar esto con una reflexión muy breve. Y es casi una reflexión filosófica. Estos dos señores os sonarán. Estamos hablando de Charles Darwin, que se pasaba las vacaciones en las Galápagos, y el señor Gregor Mendel, que estaba en su huertecito con sus guisantes. Bueno, estos dos señores se llevaban a matar. Se llevaban a matar científicamente por su concepción de la genética. Charles Darwin era partidario del concepto de pangénesis. Y la pangénesis no es una cosa que haya aparecido con los influencers. La pangénesis es una cosa que decían los griegos. Y lo que venían a decir es que cada organismo, mediante la producción de unas gémulas, partículas, podría influir en los gametos que generaban el nuevo individuo. A nivel genético, sabemos, o la mayoría de las evidencias apuntan a que no es así. Pero es cierto que en procesos biológicos como la metástasis no podemos descartarlo. ¿De acuerdo? Mirad, me gustaría acabar ya esta charla. Creo que no sé si me he ido mucho de tiempo. Bueno, me alegro. Si le gusta a Damián, está bien. Entonces, con esta diapositiva de hecho no es correcta, porque el agua debería llegar hasta aquí. Estamos en el pico. Realmente el poder del DNA circulante, bien DNA circulante como tal, bien en forma de exosomas, vesículas, está por descubrir. De hecho, aunque no es mi campo, porque yo en cáncer y poquito, cuando uno empieza a ver otros campos como diabetes, artritis reumatoide, en cardio es impresionante. O sea, la literatura que hay en cardio de los DNA circulantes
no solo como marcador, sino como posible causa de patologías, es impresionante. Pero es que ya lo que me dejó alucinar es que en psiquiatría también. Es decir, nos queda un camino muy, muy largo por recorrer. O mejor dicho, os queda un camino muy largo por recorrer. En cualquier caso, quiero agradecer a la Cátedra Pitches la invitación y a todos vosotros vuestra atención. Muchas gracias, Ricardo. Cada vez me gusta más. Cada vez lo vas completando. Bueno, yo creo que para ya la última exposición y luego si queréis hablamos. A mí se me ocurren muchas preguntas, pero cuando veamos digamos, la perspectiva de todos, ¿no? Yo creo que la gran mayoría conocéis al profesor Héctor Peinado. Es alguien que ha tenido una influencia muy grande en entender la relación del DNA circulante con el cáncer y tenemos el lujo de tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Héctor, por venir y por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Damián, por la invitación y obviamente a todos los implicados, ¿no? A los organizadores de este evento. Y Ricardo, que tu charla era de, voy a leer, el ADN circulante y te has pasado a exosomas. No, yo no quiero decir nada, pero algo habrá cuando el río suena, ¿no? Bueno, la cabra tira para el monte, ¿no? Bueno, digamos que mi intención aquí hoy es daros una versión integrada de todo. La verdad es que me ha gustado, ¿no?, hablar de inflamación al principio, pasar de ADN circulante y vesículas extracelulares para tratar de daros una visión holística del evento, ¿no? Porque voy a empezar una primera parte de qué sería la preparación del nicho premetastásico, ¿no? El concepto de nicho, porque en ese concepto nosotros, de momento, y digo de momento porque estamos en ello, no hemos dado un papel al ADN, pero se lo vamos a dar dentro de poco. Y dentro de esos primeros estudios que hicimos fue básicamente cómo las vesículas extracelulares son capaces de preparar este nicho. Y al final de la charla, la segunda mitad, voy a tratar de discutir el concepto del papel del ADN en las vesículas extracelulares y hacia dónde vamos o hacia dónde irá mi laboratorio, ¿no? Un poco para discutir y luego en la mesa redonda sí que me gustaría que sacaseis vuestras preguntas, vuestras discusiones, porque la parte final es más de discusión, ¿vale? Entonces, os quería presentar esta diapositiva inspirada en Massagué, ¿no? Porque realmente tenemos que considerar pues, la metástasis como un proceso evolutivo en la cual la célula tumoral primaria aprende a cómo metastatizar, lo ha mencionado brevemente Ricardo, pero bueno, esta transición epitelium-mesénquima es solo el principio de un viaje en el cual la célula tiene que aprender a cómo sobrevivir en circulación, interaccionando, cómo llegar a unos órganos distales, sobrevivir allí al sistema inmune, extravasarse y luego enfrentarse a un nuevo microambiente. Esa es la teoría del sit and soil, ¿no?, que nos han comentado. Ahora, como estamos en este entorno, una de las cosas que a mí me gustaría sacar es ¿no? Realmente, como ya sabemos, la imagen es mucho más compleja, que es que todo eso está rodeado de material que está secretado, llamémoslo secretoma, no son vesículas solo, es factores solubles, el ADN circulante, todo el secretoma. Por eso, una de las cosas que yo soy investigador básico, lo que hago es simplificar los fenómenos. Hoy no vamos a hablar, desgraciadamente, de la aplicabilidad probablemente de lo que yo he hecho, pero sí de generación del conocimiento sobre el papel de estas vesículas durante la diseminación metastásica. Es un poco a lo que me dedico. Yo publico papers, por decirlo así también, pero ojalá lleguemos a aplicarlos a terapia, ¿no? Y para eso estamos aquí en este tipo de charlas. Entonces, quería presentaros el concepto de nicho premetastásico como tal. Es un microambiente que se forma en órganos distales. Cuando tienes un tumor primario, se aprendió que ese tumor primario secreta material. Y esto lo estableció David Leiden, ¿no?, que es donde yo hice el postdoc. Básicamente, ellos proponían que había una serie de factores solubles, en este caso, de hecho son factores solubles. Esto se publicó en Nature en 2005, donde estos factores solubles son capaces de ser secretados, llegar a otros órganos y formar un microambiente especializado, que es este nicho. Este New Soil for Metastasis es básicamente generar un entorno apropiado.
Claro, no es una estrategia inteligente, como vosotros, el tumor lo está pensando. No, al final está secretando una serie de factores que irremediablemente llegan a otros órganos y eso genera unas consecuencias, que es el cambio de esos órganos. Y eso, cuando una célula tumoral llega, se aprovecha de ello. Esa es la palabra, aprovechar de un nuevo entorno generado en este órgano distal. David publicó esto, realmente él solo publicó en este caso cómo factores solubles eran capaces de promover el reclutamiento de progenitores hematopoyéticos. Lo que se vio es que aparte de estos factores solubles y la llegada de progenitores hematopoyéticos, había una serie de cambios y estos tres cambios que os pongo aquí son básicamente lo que ocurre. Uno es inflamación. Hay un reclutamiento de células no solo progenitoras, sino en general de células mieloides, células inmunes llegan ahí. Se ve un aumento de la permeabilidad vascular, otro efecto, ¿no? Y durante todo ese efecto se produce una remodelación de la matriz extracelular dependiendo de proteínas que son básicamente proinflamatorias y actividades enzimáticas implicadas en ello. Entonces, realmente, durante la formación de este nicho, aún no tenemos ninguna célula metastásica. Luego esto produce la formación de micrometástasis y macrometástasis. Y realmente, cuando yo empecé en este laboratorio, una de las preguntas es si esto puede estar reproducido o en parte mediado por vesículas extracelulares, que es realmente lo que yo contribuí en el laboratorio de David, ¿no? Aparte del papel, y digo aparte porque es importante, no solo en el caso de las vesículas, sino en conjunción con los factores solubles, pueden tener papel las vesículas extracelulares en este proceso. Es un poco donde me moví en el postdoc. Y esta fue un poco lo que a mí me cautivó de estas ideas es esta diapositiva, me gusta mucho y la pongo porque fue cuando me di cuenta que estas vesículas no solo se secretaban, sino que eran capaces de transferir material entre células. Y en este caso se veía transferencia entre células tumorales, tú puedes tener una célula tumoral transformada versus no transformada y se intercambia material. Hay un intercambio de material entre célula tumoral y células de estroma, pueden ser fibroblastos, pueden ser médula ósea, y, aparte de eso, una secreción extrínseca que da lugar a los biomarcadores. A mí me cautivó esta primera parte, es decir, cómo una célula que contiene un material, esta célula originaria, es inevitable pensar en cáncer en una aberración nuclear, un mecanismo intrínseco, una mutación, pero hay una consecuencia extrínseca. Y esa consecuencia extrínseca es que ese material es capaz de ser secretado e influenciar alrededor, produciendo un fenómeno evolutivo, y eso iré al final, ¿no? Realmente quiero que consideréis que durante la evolución del cáncer, el cargo en las vesículas extracelulares también evoluciona. Y hay un impacto extrínseco que hay que tener un poco en consideración. Hoy no voy a hablar de biomarcadores, lo siento, Pilar, pero voy a hablar más de los conceptos, ¿vale? Dentro de esto, lo que sabemos es que las vesículas extracelulares impactan en un tumor primario de diversas maneras. Uno es, sabemos que hay una transferencia horizontal de material. Podemos hablar de oncoproteínas, sabemos que se transfieren entre células. Si tú tienes una célula que empieza a sobreexpresar, en mi caso, vimos que c-Met, esto no me funciona, bueno, c-Met, espera, porque si no la gente no la puede ver, que c-Met era capaz de ser transferido, ¿vale? Hay células que no tenían c-Met y las cuales adquirían ese c-Met y se activaba. La implicación de transferencia horizontal es que tú puedes activar vías de señalización en células que lo reciben. Posteriormente vimos que también, en general digo vimos, pero esto se ha descrito en el campo, una activación de fibroblastos alrededor de este tumor, como es la activación se está describiendo. También se ha visto un impacto en la transición epitelio-mesénquima de ciertas células tumorales. Esto bien es cierto que solo se ha visto in vitro actualmente, pero imaginemos que esto se puede dar in vivo, ojalá alguien lo describa. Y por último, el mecanismo, uno de los que está saliendo últimamente es la regulación de la inmunosupresión. Es decir, como veis, hay un impacto extrínseco de estas vesículas solo en el nicho tumoral primario. Realmente nosotros, esto es el resumen de la trayectoria que tuve en Estados Unidos, fuimos capaces de publicar una serie de estudios relacionados con la formación del nicho premetastásico, en la cual vimos esta proteína c-Met. Vimos que hay proteínas en la superficie de las vesículas, creo que lo ha mencionado Pilar, son integrinas que básicamente dirigen esas vesículas a órganos concretos. Vimos que se pueden preparar nichos no solo en el pulmón, que eran los estudios iniciales, sino también en el hígado y en el cerebro. Y por último, esto lo publicamos recientemente, que no solo podemos influenciar a
distalmente, sino también localmente. Esta es una visión integrada de lo que creemos que están haciendo las vesículas extracelulares impactando en nichos distales, en conjunción con los factores solubles. Es decir, hemos puesto un poco en la escena pues estas vesículas in vivo. Ahora, en el campo, como bien sabéis, normalmente nosotros nos hemos desarrollado mediante inyecciones de estas vesículas y demás. Ahora este campo está yendo a tratar de ver, y una de las grandes preguntas de la biología, lo digo por si, pues futura investigación en el campo, es ver esto cómo pasa a nivel fisiológico. Es decir, si somos capaces de entender a nivel fisiológico el ritmo de secreción de estas partículas, cómo llegan a estos órganos y entender la cantidad que llega a esos órganos y su influencia, realmente vamos a ser capaces de comprender en su conjunto. Y lo digo porque una de las mayores críticas que tenemos es que estamos usando modelos de enfermedad y realmente si somos capaces de darle qué contribución tienen las vesículas, qué contribución tiene el DNA, qué contribución tiene el DNA circulante, realmente seríamos capaces de entender el proceso en su totalidad. Lo que está claro es que hasta ahora, como veis, aquí únicamente hemos descrito el papel de las proteínas principalmente. Tenemos que tener en cuenta que aparte de proteínas también hay microRNAs y hay DNA, de lo cual os hablaré ahora. En esta formación del nicho, otros estudios también han elaborado otras teorías, no solo han sido nuestros trabajos, en los cuales se contribuye al reclutamiento de células inmunes de otro tipo, incluso reprogramación metabólica, y últimamente se han descrito otros estudios en los cuales se han complementado, como veis aquí. Esto básicamente es que hemos visto que en conjunción con otros autores la complejidad del proceso depende del modelo, y eso es otra parte del campo. Tenemos que tener en cuenta que un melanoma no metastatiza como un cáncer de mama ni otro tipo tumoral. Entonces, nos hemos dado cuenta de la complejidad de la heterogeneidad tumoral y qué impacto pueden tener estas vesículas. Más allá de eso, durante este proceso, os puedo resumir pues, estos años de investigación en 3 procesos. Uno, sabemos que las vesículas extracelulares impactan aumentando la permeabilidad vascular, promoviendo la remodelación de la matriz extracelular y el reclutamiento de células del sistema inmune. Esto es inflamación. Y básicamente la formación del nicho, creo o quiero que las veáis como una implicación patológica de un fenómeno fisiológico. Yo lo suelo decir por ahí en mi charla. Básicamente, lo que creemos o lo que creo que puede estar pasando aquí es que cuando tú tienes un tumor primario que secreta esto secretoma en general, está impactando en estos fenómenos distalmente. Y el reclutamiento que vemos de estas células inmunes y demás, básicamente lo que está tratando es de reparar un daño. El daño está secretado por este tumor. Y esto es un fenómeno biológico el cual está tratando de reparar. Y realmente la consecuencia es que el tumor se aprovecha de este entorno. Cuando llega una célula tumoral aquí, es capaz de sobrevivir mejor. Una célula que sobrevive en 100 en condiciones normales, en este entorno sobrevivirán 1000, 100.000. O sea que tengáis en cuenta que básicamente es como yo veo el concepto de formación del nicho, un entorno inflamatorio del cual la célula tumoral se aprovecha, básicamente. Y hablando del ADN, y no me quiero extender mucho porque se ha mencionado, salvo la página web que tú has dicho que no tiene ADN en vesículas, creo que todos en esta sala, y espero pues en Zoom, estemos de acuerdo que el ADN está en las vesículas extracelulares de muchos tipos. Hay double stranded, single stranded, realmente vemos que existe. También sabemos que puede ir dentro y puede ir fuera. Es decir, es un fenómeno activo de secreción interno, pero también sabemos que externamente el ADN está adherido por fenómenos de cualquier tipo, ya sea de carga. Sabemos que es un ente complejo. Entonces, un poco durante esos estudios que ha habido en este año, que se ve el fondo que os he tapado para no revelaros, pero básicamente lo que quiero es explicaros el por qué o qué mecanismos controlamos o sabemos hasta ahora que justifican la presentación, la secreción de ADN en vesícula. Uno, este estudio que ya ha mencionado Ricardo, realmente se sabe que hay fenómenos intrínsecos que están básicamente afectando, es un fenómeno de protección celular en el cual este material procedente de inestabilidad genómica es secretado y en estas vesículas extracelularmente. Hay otro, por Jeppesen, que lo que vieron es que no está solo en vesículas, sino que además de tener circulating free DNA, que viene de otros factores,
tenemos que tener en cuenta que este DNA también puede ir por esta vía del anfisoma y realmente estar secretado por la vía similar, como son los anfisomas a vesículas, y extracelularmente no estrictamente asociado a vesículas. Ese es otro origen. Y por último, estas vesículas celulares grandes, en este caso yo estoy usando la nomenclatura small extracellular vesicles, serían los exosomas, y las large serían las microvesículas. Se sabe que las microvesículas también secretan el DNA. Este es el fenómeno biológico que nosotros entendemos que puede secretar este ADN. Pero ¿cuáles son el impacto extrínseco, ¿no? Que realmente es? Sabemos, o se ha postulado, que hay una serie de material secretado en estas vesículas que puede haber esa transferencia horizontal que se hablaba, ¿no? Yo quería reflexionar aquí. Puede haber una transferencia horizontal, pero en el campo, y soy crítico, hemos visto que puede ser limitada y transitoria. Es decir, hasta qué punto yo creo que una de las mayores cuestiones que tenemos es demostrar no esa transferencia solo, sino si se integra. Y creedme que hasta ahora no hay evidencia que hayamos visto que se integre o integrado en el genoma. Puede estar extranuclear. Y, por supuesto, sabemos que el material extranuclear es importante porque tú tienes un trozo de DNA en el citoplasma, llega otro, te lo transcribe, se te mete, lo transcribes y lo degradas y ya está. Y la proteína está. O sea, que hay que tener en cuenta hasta qué punto eso es suficiente o limitado en tiempo, que puede ser suficiente en este caso. No necesitas integrarlo, solo transcribirlo y expresarlo, ¿vale? Pero eso os quiero decir que es una pregunta que está aún en el campo. Esta transformación que se ha hablado, se ha demostrado a nivel de vesículas extracelulares que se pueden transformar. El cómo es otra cosa, ya os lo he dicho, pero se ha visto que solo tratando con vesículas extracelulares tú puedes transformar el fenotipo de NIH, otras células, y se ha visto en varios modelos. O sea que eso se ve y se ve in vitro, in vivo es más difícil demostrarlo, pero bueno, estamos en ello. Y sabemos, como ha mencionado antes Ricardo también, que se activan otras cosas. No todo es DNA, no todo es transferencia adicional, sino hay otras vías que se activan en estas células, ya sean inmunes, células inflamatorias. Entonces yo quiero que hagamos todos una reflexión, que realmente igual no es uno u otro o el de más allá, sino todo. Estamos hablando de una transformación, una transferencia horizontal de material y una inflamación. Todo junto conlleva esta transformación probablemente. Esto lo quería poner, no soy ni mucho menos experto en la transferencia horizontal de genes, pero sois conscientes de que eso ocurre en procariotas todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué no pasa en eucariotas? Bueno, sabemos que tenemos mecanismos de protección y realmente, como básico, en este caso, lo que tenemos es que tratar de entender esos mecanismos, ver quién los libera, quién los recibe y qué mecanismos los protegen para tratar de entenderlo y desarrollar nuevas terapias con ello. Como sabéis, bueno, está publicado que la transferencia horizontal mediante exosomas puede producir daño de DNA en las células receptoras y eso produce, aunque aquí me vais a permitir, he modulado esto, no lo suelo hacer, pero lo he cambiado, lo que decían estos autores en el paper, porque decían un tajante más o algo así. O sea, yo realmente creo que pueden ser un mecanismo adicional. Y esa es mi visión. No, ellos han simplificado, creo, en este trabajo y yo quiero dar la visión que puede ser un mecanismo adicional a otros. Y, sin embargo, estas vesículas pueden hacer esto. Y esta revisión está muy bien. Es una revisión, es más filosofía, ¿no?, que había dicho Ricardo. Pero también tener en cuenta que el RNA, incluso los retrotransposones, es material que va en vesículas. Y el simplificar con un mecanismo todo, creo que igual no tendríamos que abrir el campo, la mente, en cual todo este material tan complejo puede ser transferido horizontalmente e influir en estas células receptoras. He puesto aquí, porque yo me quedo aquí, yo soy más de discusión, ¿no? Realmente hay ciertos trabajos que apoyan esta hipótesis y otros que no. Por ejemplo, hay una serie de hipótesis que sí puede ser iniciadora. Yo en mis manos, por ejemplo, no he visto que pueda iniciar la tumorogénesis con vesículas. Sí os digo que la puedo promover, siempre que esté inmortalizada la célula. O sea, que eso es algo. Y realmente es algo que hemos visto en el laboratorio. Obviamente esto está publicado, yo respeto a los autores, pero luego hay otros que dicen que no, que esto es transitorio. Entonces, realmente vamos a ser críticos. Igual depende del modelo, simplemente, claro, en unas veces sí y otras no. También sabemos que la transferencia horizontal no es el 100%, sino un 16%. Por estos autores, creo que este paper lo has puesto tú antes, Ricardo, solo el 16% la recibe. Y de esas, pues puede haber mecanismos, ¿no? Al final tenemos que saber how often, ¿no? Realmente, ¿cómo de frecuente es esto? No hay evidencias de integración, eso lo he dicho. En mis manos no hemos tenido evidencias en
otras de mis colaboradores tampoco. Yo no he visto DNA integrado, lo he visto en el núcleo, lo he visto, pero no integrado. Es decir, no tengo evidencia de secuenciación, por lo tanto no lo puedo decir. Aunque lo hemos visto en el núcleo, en el ADN, perfectito, estos puntitos se ven muy bien. El demostrarlo es nuestro trabajo, ¿no? Y básicamente, por último, es que realmente de todo el material que está secretado, el ADN parece que está solo en el 10% de estas vesículas. Entonces, al final, esto es un juego de porcentajes y heterogeneidad. ¿Cómo de frecuente es esto? Queda en parte de solo en el fenómeno evolutivo, si no eres frecuente, pero eres muy adaptado, ya sabemos lo que pasa, ¿no? O sea, que en el fenómeno evolutivo del cáncer hay que tenerlo en cuenta. Esto es lo que os quería proponer, esto ni es, o sea, no está ni publicado ni nada, pero sí que quería proponerlo porque es una hipótesis que nosotros estamos trabajando. Obviamente el inicio del tumor es intrínseco, por lo menos uno de lo que está demostrado. Proponemos que hay una influencia extrínseca en las vesículas extracelulares que actúa a modo de presión evolutiva, es una más que produce ese microentorno reactivo, y esa presión extrínseca junto con las anomalías intrínsecas es lo que podría concatenar la evolución metastásica, junto con lo que ya habéis mencionado obviamente en los nichos extracelulares, en los nichos premetastáticos. Y aquí sí que quería meter el concepto de genometástasis, porque creo que aplica, ¿no? Realmente el hecho que tú puedas tener los dos nichos, uno innato, ¿no? Uno primario, por decirlo así, que evolucione, y mientras evolucionas tú puedes influir extrínsecamente en la formación de este nicho e incluso puede ser compatible en los dos, no tienes por qué ser un nicho primario y genometastásico también. O sea que eso es un poco, realmente el simplificar el fenómeno, igual pues tenemos que considerar que es algo más abierto para ello. Y ya está, esto es un poco en lo que estamos trabajando ahora mismo para tratar de entender en el laboratorio ese impacto, en este caso en el nicho tumoral y en el extrínseco. Quería mencionar que, como parece que hay mucho interés en vesículas extracelulares, estamos organizando un meeting, nada, aquí al lado, en Marbella, en Málaga, ¿no? Que nada, tranquila, en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca, todo quien quiera ir a Palma de Mallorca en octubre, que no suena nada mal, y somos capaces de aprender todos de vesículas extracelulares, estamos organizando con Heibex este simposio, así que os invito, ¿no?, a quien quiera venir y sobre todo discutir estas ideas, porque yo creo que es un concepto bastante interesante y un foro donde varios de aquí estamos en Heibex y podemos disfrutar todos juntos, ¿no?, dándonos un baño además allí. Y nada, solo mi laboratorio, presentaros pues a la gente implicada de mi laboratorio, por supuesto a mis colaboradores y a todos los que nos apoyan durante estos años. Y gracias. Muchas gracias, Héctor. Absolutamente. Bueno, yo creo que nos hemos dado aquí ahora un ratito para hablar porque estamos cambiando, ¿no?, de la célula, es decir, el concepto, la célula siempre ha sido hegemónica, ¿no?, en toda la patología humana, ¿no?, tanto en la patología inflamatoria como en la patología tumoral. Y de hecho, cuando pensamos en curar con células fue por eso, ¿no?, porque estamos imbuidos dentro de la teoría celular. Y aquí lo que hemos visto hoy, tanto en la primera mesa como en la segunda, es que estamos evolucionando a la teoría de las partículas y a la señalización. Es decir, probablemente la célula... Ahí me ha encantado lo que dices del nicho, ¿no? Porque, claro, cuando todo el mundo se refiere a los cánceres como... por cierto, la Real Academia tiene que rectificar, porque no solo es el cáncer, no, la célula no, el cáncer no es una célula que crece, no, es que la mitad del cáncer, la mitad de la historia es estroma, es nicho. Es estroma, esa es la mitad de la historia. De hecho, las células que no tienen, los cánceres que no tienen estroma, como por ejemplo los cánceres hematológicos, se curan. Esos se curan. Y hoy en día se curan. Los que no se curan son los que tienen estroma, que tenemos que ir los cirujanos allí a hacer desastres porque no se curan. Porque el estroma, y es que el estroma tiene vida, como nos ha contado Héctor, ya hemos visto cómo se forma, cómo se va formando y tal. O sea, que no es, que el cáncer es un fenómeno mucho más complejo que la célula crece o tal, ¿no? Y por otra parte, la célula per se es extraordinariamente frágil, se mueren con todo. Lo que no se muere. Y luego hay cánceres, no sé, el otro día operamos ahí un pseudomixoma peritoneal acelular. Eso solo tiene estroma, no hay ni una célula, ni una célula. ¿Cómo crece? Y sacas kilos y kilos de tumor del abdomen. Dice, ¿y eso cómo puede explicar? Pues todo el mundo mira para otro lado, porque dice, ¿a qué voy a explicar yo esto? Si esto es muy infrecuente. Entonces, dice, pero son cosas que los científicos tenemos que ponernos delante. Porque si no, llevamos 200 años estudiando el cáncer y seguimos ahí en la célula,
Bueno, a lo que iba. Yo, ¿alguna pregunta del público sobre... Adelante, ahí está el micrófono. Hay casi 70 conectados en Internet. Yo no sé si alguien está recogiendo el chat, aunque yo lo tenía por aquí, por si alguien quiere hacer alguna pregunta fuera. Bueno, adelante. Con el debate este filosófico, porque claro, al final tenemos un montón de interfaces, ¿no? O sea, el DNA puede integrarse y producir transformación de la célula, pero también puede ser sensado por la célula que lo capta, que eso desencadena una serie de respuestas que vienen de la evolución de la respuesta antiviral, ¿no? Y por otro lado, tenemos que las vesículas extracelulares están interaccionando con células del sistema inmune, que el tumor además tiene que, de alguna forma, adaptarlas para que jueguen en su favor y no en su contra, ¿no? Entonces, yo le querría preguntar a Héctor si hay alguien que haya realmente mirado todos estos fenómenos de transformación inducidos por vesículas, ¿cuál es el papel que tienen todas estas mecanismos de regulación de daño en el DNA o del SIGAS-STING o todo esto? Si eso es un papel importante o realmente podemos pensar que la parte de la integración es más importante. O sea, si alguien lo ha mirado en concreto intentando bloquear estas rutas y quedarse solo con las otras. Sí, mira, en los papers que he puesto del mecanismo de shedding, ¿no? Del DNA en vesículas, creo que en 2 o 3 de ellos sí que analizan esa recepción, hasta qué punto puede inducir daño del DNA, ¿vale? En las células receptoras, y usan modelos de inducción de daño en la que lo secreta y de inhibición de vesículas en la que lo secretan. Y ven que realmente hay las células que secretan mucho producen mucho, y si inhibes vesículas lo reduces. Ahora, también han mirado en la célula receptora inhibidores de STING y también se modula. O sea que igual es simplificar el que me hace uno u otro. Al final es un ente muy complejo la vesícula, y probablemente cuando se integra o cuando se hace el uptake en la célula, haya material que se quede en vesícula o material del DNA que pueda salir. Pero estamos activando por un lado STING, pero por otra parte una reacción que no depende estrictamente de STING. De hecho, nosotros en el labo tenemos un efecto que parece ser no totalmente dependiente de STING en la receptora. Entonces, a lo que voy es que igual no hay solo un mecanismo a tener en cuenta, incluso aunque tú trates con vesículas, en la célula receptora probablemente la disección de este material haya una vía de señalización vía STING, pero hemos visto otras que no son tan dependientes. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta que ellos creo que lo hicieron en ovario, nosotros lo hemos hecho en melanoma y no vemos exactamente lo mismo. Que, por ejemplo, Jepensen también descubrió el shedding del DNA, creo, no sé si era ovario, y nosotros en melanoma no vemos eso. O sea, aquí sí que tenemos no ya solo la complejidad del mecanismo, sino la complejidad del modelo a analizar. Pero mi visión aquí es que es un poco un todo, y lo que os decía, al final tenemos que tener en cuenta que en mis manos, por lo menos, las vesículas lo que hacen es acelerar esa progresión intrínseca. O sea, yo como concibo esto es que tú originas un daño, o ese daño que tiene en una célula que no tiene mutaciones, igual muere. Pero si una célula inmortalizada recibe un daño, igual evoluciona durante el proceso. Y eso es un poco donde la hipótesis que tenemos ahora es que necesitas un daño genético inicial, ya sea inmortalización, y las vesículas fomentan esos fenómenos de evolución, ¿no? Celular. Algunas, las que sean menos preparadas, pues serán probablemente reconocidas por el sistema inmune y morirán, y otras no. Yo lo considero como un fenómeno evolutivo también. Adelante, Ricardo. Ahora, solo una puntualización a lo que decía Héctor, y es que es cierto, todo lo que yo os he contado, que no es trabajo mío, vaya por delante, siempre se hacen modelos que ya están, vamos a decir, tocados. Tocados porque falla una ruta de supresor de tumores, como puede ser la de P16, como puede ser la de BRCA. De hecho, Mariano, aquí a mi vera, me puede corregir, cuando el experimento lo hacíais en células madre
no se veía, no salía. Es decir, yo sí que creo, y apoyo un poco lo que dice Héctor, para mí es un mundo muy complejo. Yo vengo de la señalización vertical, una map 3 quinasa, fosforina, una map 2 quinasa, fosforina, una map quinasa y se acabó. Eso es muy sencillito. Esto es un input de señales por todos los lados, pero es cierto que tiene que haber algo que lo favorezca, que bien sea, por ejemplo, si eso lo trasladas a la célula tumoral, esos exosomas, como decía antes, esto lo que está preparando es la habitación. O la sensación mía es que está preparando la habitación, bien para que esa célula se transforme, bien para que llegue otra, lo que sea. Pero sí es cierto lo que te dice Héctor, siempre son modelos celulares en los que hemos hecho algo. Así es. Mariano, A ver, cuenta. de hecho, es cierto, cuando hacíamos los mismos ensayos sobre células mesenquimales, células por eso nunca conseguimos transformarlas. Y al principio, en los orígenes, no te acordarás, lo que hacíamos era usar plasma de 2 pacientes. Mezclábamos plasmas de diferentes pacientes a ver qué ocurría en la placa de cultivo, ¿no? Y era muy curioso porque cuando mezclábamos, uno sabíamos que tenía Carras alterado, siempre, porque era uno de nuestros testigos, y otro no sabíamos, hasta después no sabíamos qué analizar, ¿no? Y veíamos placas en las que se morían, entraban en senescencia las células, siempre, en un grupo con unos plasmas, en otros, como si no les hubiéramos echado nada, y otros generaban focis tumorales. Y cuando los que generaban focis tumorales tenían un gen supresor asociado siempre alterado en el plasma. Sí, o sea, siempre encontrábamos que es algo colaborativo. En nuestro caso era un gen supresor alterado y un con oncogeno. Aquello no lo llegamos a publicar porque era tan inconstante es que había 3 tipos. Era tremendamente inconstante. Pero gracias a Dios lo que eso significaba es que la célula se defiende muy bien. No, claro. La metástasis es un fenómeno infrecuente, gracias a Dios. Es decir, no estamos llenos de metástasis, los pacientes, es decir, desarrollan metástasis en un momento en el que ya están muy bañados y es 24 horas sobre 24 el secretoma luchando y consigue hacer transfectar una o consigue cambiar una. Es decir, afortunadamente es un fenómeno difícil. Por eso yo creo que nos cuesta tantísimo trabajo verlo en el laboratorio. Y eso de cuenta Mariano lo vimos, pero no lo pudimos reproducir y por eso no lo publicamos. Adelante, adelante, Pilar. Mariano y una para Ricardo. Sí, para ti también hay. Mariano, la primera es, bueno, los virtuosomas empezaron hace tiempo y no se sabía tanto de los exosomas, pero ahora que hay definidos un panel de marcadores, ¿habéis mirado si vuestros marcadores se corresponde a algo de lo que ya hay descrito? ¿O es algo totalmente distinto? La cuestión es importante. Los virtuosomas era algo que nos daba mucha ilusión. Era algo que pensábamos que por competencia de vesículas podía inhibir la formación de metástasis. O sea, la idea era llenar el torrente sanguíneo de señales positivas y por un tema de estadística, si tengo señales oncológicas y quedan en un 0,1%, es más difícil que puedan llegar a un nicho celular. Si lo lleno de señales positivas, que llegarán allí y se comportarán normal. Ese era el concepto, la idea. Segundo, no hemos mirado absolutamente nada y la razón fue, pues, como os he comentado, hubo que parar. O sea, nosotros hicimos una patente con este grupo y vamos a seguir haciendo ensayos. Nosotros nos trasladamos a la Fundación Jiménez Díaz desde La Paz, la patente era propiedad de La Paz, se la quisimos comprar y no nos la vendió. Sencillamente, quisimos seguir trabajando en esa línea y no nos vendió la patente. Entonces, murió. Entonces no hemos hecho absolutamente nada más desde el año de 2014 o 15. Pero porque es que no pudimos comprar esa patente. Bueno, miento, no la vendían. No la vendían y el precio que nos pedía la Unión Europea para mantenerla nos ponían 2 ceros detrás. Entonces, obviamente, el dinero en mi bolsillo no era ético, ¿no? Pagármelo. Entonces, no hemos hecho más. Es algo que creemos que podía tener mucho sentido. La secreción positiva y normal de las células está ahí. Creo que es algo que demuestra que continuamente las células normales y no lesionadas secretan algo que quizás por eso no hay tantas metástasis, porque compiten cuando hay un tumor, con la secreción activa de los tumores, y eso inhibe un poco la generación de metástasis. ¿Puede ser? Pues un mecanismo más, no es el único mecanismo. Como hemos dicho en esta mesa, yo creo que estamos acertados, no tenemos ninguna razón del mecanismo que hay. Sabemos que hay varios mecanismos, entre todos van a ser colaborativos. Si fuera un solo mecanismo, estoy seguro que ya lo hubiéramos detectado, hubiéramos sido capaces de buscar una solución, pero creo que son muchos mecanismos colaborativos, tanto en cuadros de migración celular, yo no la he visto en cáncer de colon, pero puede haber,
como que puede haber migración de vesículas, como puede haber DNA circulante libre, RNA, etcétera. Entonces, siguiente pregunta. ¿Puedo Pilar. interrumpir aquí? Es que, Hombre, claro. porque claro. viene aquí, miraste, es que estoy pensando en activación del sistema inmune, ¿no? Al final rollo vacuna. ¿No? ¿Visteis infiltración inmune en algún momento? no observamos ningún momento. Vale. Era si, como has dicho ahora, las células madre mesenquimales no se transformaban, pero a lo mejor es que no captaban los virtosomas. Entonces, claro, nosotros ya he dicho antes que hemos descrito un artículo en el que decíamos que más o menos tiene un efecto huella dactilar y si tú sacas los exosomas de una línea celular, entran en esa o las que tengan receptores parecidos. Claro. Entonces, las NIH3C3 que son de ratón, ya es sorprendente que los capten, pero bueno, pueden que tengan los receptores parecidos, pero quizás que las mesenquimales tienen unos receptores diferentes y no los captan. Caso. Mira, hicimos ensayos en mesenquimales, era nuestro control, porque siempre usábamos la mesenquimal como control porque nunca vimos alguna alteración ni captación de ningún marcador en la mesenquimal. Nunca. Y de hecho, en los ensayos de la hipótesis de germatosis, también a posteriori, nuestro control era la mesenquimales. Las 3T3 tienen el P16 tocado. Entonces, como bien se ha dicho, decir que es un artificio. Ahí es más fácil estadísticamente de que pueda haber una degeneración, ¿no? Pero la mesenquimal buena, que además nos gustaba muchísimo, porque nosotros inyectábamos muchos pacientes con mesenquimales, ¿no? Y nos gustaba muchísimo ver que era tan estable, ¿no? Incluso decir, bueno, aunque yo le ponga mesenquimales en una fístula perianal en un paciente de Crohn, si luego tiene un cáncer de colon, es decir, esta no va a haber. Era una prueba para nosotros, era una prueba de seguridad que trasladábamos a la agencia. Sí. Solamente si has visto algo en tu búsqueda bibliográfica, porque claro, creo que era en la Fundación Jiménez Díaz, creo que era Foncilla el que llevaba mucho tiempo trabajando sobre DNA circulante, pero que era el DNA solo, como has dicho tú, solo circulando por ahí. En algún momento, claro, es como una transfección, tienes una bicapa lipídica y un DNA por ahí. ¿Alguien tiene la teoría por ahí de que se ha incorporado el DNA libre? A ver, como apuntaba Héctor, yo los trabajos que os he enseñado son trabajos básicos, donde cojo el sobre... No, encontrar así directamente con nombre y apellidos, no. Ahora, si uno se para a pensarlo, primero, hay que estar muy seguros de cómo se extrae ese DNA circulante. Si realmente en ese proceso tú no te has reventado un exosoma o una vesícula y ya has liberado todo. Tener en cuenta que esto es una visión muy básica y lo que dice Pilar, y tiene razón, es que un poco se ha demostrado fehacientemente. Yo no lo he encontrado, creo que tú tampoco, Héctor. Entonces, a ver, te estás moviendo en el mundo de lo posible. La realidad es que experimentalmente puede ocurrir. Puede ocurrir. ¿Que ocurra en vivo? Pues no lo sé. Damián apuntaba hace un momento que la metástasis es un proceso extremadamente ineficiente. O sea, yo no sé, no soy un metastólogo. Vamos a ver. Pero es muy ineficiente. ¿No? Pero lo que quiero decir es, o Héctor sí que controla mucho más que yo, Mariano. El tumor es como el melanoma, es muy eficiente. No, pero si la pregunta mía es, biológicamente, y esto entiendo que este es un foro un poquito para reflexionar, ¿le merece la pena el esfuerzo al tumor que hace para conseguir una metástasis? El gasto biológico que representa de poner toda esta maquinaria de exosomas, liberación de DNAs, para conseguir una metástasis, cuando es un proceso tan poco ineficiente. Yo no lo sé, ¿eh? Yo entiendo que al tumor le tiene que merecer la pena porque todos... Más ineficiente es la reproducción, que hacen falta muchísimos espermatozoides para que uno actúe. No, pero lo que pasa es que a nosotros y a la seguridad social les viene bien. Claro. De acuerdo, No, pero yo pregunto al tumor, claro es un gasto biológico muy potente. En la biología la ineficiencia no significa que no ocurra. No, si estoy totalmente de acuerdo. Puede ocurrir, hay que fabricar, ya digo, probablemente la teoría pangénica que has comentado, la pangénesis de Darwin, a lo mejor, en fin, realmente, probablemente estamos rodeados de procesos absolutamente ineficientes. Ha cambiado, o sea, con Newton era la teoría mecánica y el mundo era como un reloj. Después viene la teoría cuántica, en la que ya no hay es la teoría de las partículas. Nosotros estamos todavía en la teoría de las células y la teoría de las partículas probablemente es cuántica y absolutamente ineficiente, porque no se busca la eficiencia, sino que se buscan otras cosas y la modulación. Es decir,
El cambio es de la teoría celular a la teoría de las partículas, igual que fue de la teoría de Newton a la física cuántica, ¿no? Es decir, creo que el cambio es ese. Y yo, dejadme porque se pasa el tiempo y quería hacer una pregunta. Imaginemos, o sea, yo lo veo todo desde el punto de vista terapéutico. Y claro, los básicos sois los que nos tenéis que informar a nosotros. Pero imaginemos que nos creemos, o sea, el DNA hasta ahora, el DNA circulante y los ácidos nucleicos circulantes se han considerado marcadores. Y ahora mismo estamos en el tiempo que es marcadores. Igual pasó con las hormonas. Hubo un tiempo en que eran marcadores, los péptidos eran marcadores y nadie pensaba que la hipófisis iba a influir sobre la glándula suprarrenal. Esto era una cosa que no les pasaba por la cabeza. Tardaron 25 años en entender eso. Ahora tenemos el DNA, la biopsia líquida es una realidad clínica. Una realidad clínica. Nosotros cada jueves que tenemos el comité de cáncer de colorectal, pues, se piden 10 o 12 biopsias líquidas, porque eso condiciona cómo vas a tratar a los pacientes. La pregunta es, si nos creemos que este secretoma tiene un rol fisiopatológico, que yo no tengo ninguna duda, otra cosa es que lo demostremos, que encontremos cuál, pero eso no circula allí por gusto. Es decir, estoy seguro que tiene un papel fisiopatológico. Pero si no lo creyéramos, y fuera posible, ¿qué ideas se os ocurrirían para interrumpirlo o para alterarlo? ¿Cómo dejar volar la imaginación? Es decir, ¿cómo podríamos...? Bueno, yo ahora me voy a creer que esto que circula realmente provoca metástasis. ¿Qué haría yo? A unos se les ocurrió poner DNAsa, ¿no? A unos se les dice, vamos a cortar el DNA, y un desastre increíble, ¿no? Porque claro, poner DNAsa así a pelo... Es decir, y a ti, Héctor, por ejemplo, ¿qué idea terapéutica se te ocurre? Porque claro, sería la prueba del 9. La prueba del 9 sería no ir a intentar conocer el mecanismo, sino intentar cortar el mecanismo y ver que no ocurre lo otro, ¿no? ¿Qué ideas se te ocurrirían si te lo creyeras? Bueno, yo me lo creo y lo estamos haciendo. Quiero decir, yo te digo mi hipótesis, ¿vale? Obviamente. A ver, la hipótesis que nosotros manejamos en el laboratorio ahora es que hay unas vías afectadas en el caso de las células de melanoma que tú puedes modular, sobre todo el daño del DNA, ¿no? Como sabéis, hay inhibidores de daño del DNA en el mercado que se están usando como bloqueante, bueno, terapia antitumoral porque esas células tienen activados esos mecanismos. Pues lo que estoy haciendo es combinar con eso inhibidores de vesículas para ver si mato solo a la célula tumoral. Eso es la bomba. Eso es lo que estoy haciendo. Oye, y utilizar, por ejemplo, mecanismos inmunológicos, anticuerpos monoclonales contra las vesículas, ¿pensáis que podría ser un buen camino? ¿O el DNA libre nos haría la faena por otro camino? Ricardo, tú que te lo has mirado. Si tú tuvieras un receptor de superficie contra el que puedas dirigir un anticuerpo monoclonal, podrías considerarlo, no es descabellado. Yo lo que pasa es que hay una pregunta que yo, como lo miro muy desde fuera... No, está bien. Y os voy a poner un ejemplo que se llama doxorubicina. ¿Y eso qué hace? Es un fármaco que se utiliza en un montón de cánceres y que es muy efectivo, de verdad. En sarcoma, por ejemplo, funciona fenomenal. Funciona fenomenal hasta que le provocas un paro cardíaco al enfermo. Pero yo creo que la pregunta que hay que también plantearse es, tú has dicho fisiopatología, pero te has ido, como buen clínico, a la patología. Mi pregunta es, ¿y esto en condiciones normales qué hace, Héctor? Porque tenemos exosomas sin tener un cáncer. ¿Qué pasa si me quitas a mí mis exosomas buenos? A lo mejor resulta que me hago más gordo de lo que es soy. Un mecanismo regulatorio, claro. Un mecanismo yo regulatorio lo que os digo es que claro. Los que estáis en este campo a piñón, que veo varias caras, esto es como todo, esto tiene dos lados. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo los exosomas que yo tengo en condiciones normales? A lo mejor me provocas una parada cardíaca. Claro. Entonces, yo pregunto, ¿qué hay de eso que no sea en condiciones patológicas? Pues fijaros lo que ha planteado Mariano. Mariano plantea, junto con Strong y Anker, dicen, bueno, imaginemos que este mecanismo de las metástasis del secretoma y tal, de las metástasis, es un mecanismo competitivo. Y digamos que lo malo, dice, yo voy a ahogar lo malo en abundancia de bueno. Y entonces diseñan esto los virtuosomas, que a nosotros nos pareció una cosa interesantísima, porque intuyeron que el mecanismo podía ser competitivo. Y si es competitivo, lo bueno pues tampoco va a hacer daño, ¿no? El perfil de seguridad es muy alto y muy bueno, ¿no? Entonces dice, bueno, pues vamos a poner secretoma, que le llamaron virtuosomas, que el nombre es muy bonito. Pero dice, bueno, pues es una estrategia. Y yo creo que está muy bien que vayamos pensando.
es muy probable, o pienso yo no sé si en la sala se les ocurre a alguien alguna otra forma de interactuar con... ¿Cómo cortaríais esto? A ver, Pilar, cógete. Yo creo que es muy difícil, porque, como ha dicho Ricardo, y además que es así, ya desde el principio lo pensamos, ¿qué hacemos con la comunicación celular habitual? Que también es a base de exosomas, microvesículas, etcétera, o DNA circulante. Es como decir, voy a quitarle a una persona, a un tumor dejándole mudo, le quito una ronquera. Hombre, digamos que no es un negocio... Pilar, danos ideas. Posiblemente María sabe más de esto que yo. Muchos de los fármacos, en la diapositiva que te he puesto, de cómo podíamos bloquear y hacer terapia, podíamos bloquear desde la formación de los exosomas, la salida de los exosomas, etcétera. Existen fármacos que ya están usados en clínica para otra cosa que producen esos efectos, con lo cual los efectos secundarios son más que conocidos. Son antifúngicos, antivirales, otras cosas que ya se están usando en clínica y como efecto colateral ahora se ha mirado y bloquean la salida de los exosomas, la formación. Entonces, esos fármacos son ideales porque ya están probados y aprobados por la clínica y se saben los efectos secundarios. Pero son fármacos que a lo mejor jamás los hubieras usado con esta aplicación. Sí. Sí, vamos, y lo que dices tiene toda la lógica. Yo lo miro desde fuera, insisto, ¿eh? Yo soy el Pepito Grillo. ¿Se puede vaciar el cargo de un exosoma y dejar solo la envuelta? Entonces haces como un inhibidor con el ATP, por ejemplo. Nosotros, yo que soy más del apasionante mundo de la quinasa, nosotros lo que jugamos muchas veces es a engañar a la proteína, ¿no? Entonces le metemos una cosa que tiene la forma del ATP, pero no lleva ATP, entonces tú bloqueas el efecto biológico. ¿Os habéis planteado los exosomistas? No, hay que darle vueltas, ¿no? Hay que darle vuelta e ir probando. O sea, hay que darle vuelta e ir pero probando. tú puedes hacer como una carcasa vacía que compita con el endógeno y por competición pura y dura. Tú puedes usar, nosotros lo que estamos haciendo es usar nanopartículas inspiradas, o sea, quiero decir, nuestro abordaje es inspirarnos en el contenido de la vesícula y tratar de diseñar terapias usando partículas pero eso es lo que estamos haciendo. O sea, no de competición, lo único que te puedo decir es la gente que está usando vesículas para demostrar, por ejemplo, que puedes modular la inmunoterapia, porque han visto que tienen receptores de PD-L1, o sea, PD-L1 está en la superficie y lo que hace es de hecho, pasa lo que os pasa a vosotros, estas vesículas compiten con el anticuerpo y lo captan, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso te digo o sea, la idea vamos, que es muy simple, porque el primer inhibidor quinasa, lo que se hace es una cosita que sea como el ATP, pero no es ATP. Y cualquier inhibidor, salvo los inhibidores alostéricos de ultimísima generación para BCR-ABL y tal, en general todos son inhibidores que van al sitio catalítico. Yo el mayor problema o limitación, digo, es que si me tienes que simplificar un virtuosoma, ¿cómo lo haces? Simplifícamelo. ¿Qué elegirías? Claro, pues simplemente es la complejidad de la vesícula extracelular, generalmente es muy difícil de limitar. Hay otra cuestión, y dándole la vuelta a la tortilla, esto es una... Como estamos en plan pájara mental, yo la suelto. Todo lo más divertido. Entonces, ya sabes que a mí me gusta. Lo contrario, ¿y si genero un nicho idóneo para que vayan allí los exosomas tumorales? Es decir, genero un nicho que sea altamente accesible y sé que cualquier metástasis va a ir a ese nicho. Ya lo provoco yo, la zona. Que luego sea accesible de quitar. Miguel Aval, no sé si conoces a Miguel Aval en Galicia, ellos publicaron un trabajo en el cual generaron nichos con vesículas extracelulares creo que recordar, y no sé si estará online, pero creo que era de páncreas. Generaron, creo que era como una esponja o algo así, rodeada de vesículas extracelulares de cáncer de páncreas. Entonces las células tumorales iban ahí. O sea que eso se ha hecho. ¿Cómo lo llamaban? Está bien. Sí, es que tenía un nombre. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Sí. Las nasas. Nasas. Claro, sí. Las nasas con las que cazas el pulpo. Claro. Pones ahí los estomas, el tumor va ahí, luego quitas Voy a la llevarlas nasa a y donde llevas quieras. Eso en náuticas llamamos el ánodo de sacrificio. Es decir, para que el barco no se corrompa, se le pone un trocito, un ánodo, y ahí es lo que se lo va destruyendo por el hidroelectrolítico, ¿no?
pero le llaman el ánodo de sacrificio. Tendría que ser un punto de sacrificio, ¿no? Bueno, pero aquí querías intervenir por darle, porque además iba al hilo de esto. Yo iba un poco al hilo del anterior. Bueno, las NASAs lo que hacían era que luego sacaban la NASA y entonces llevaban todo el tumor. Claro, o sea, era una forma más, muy bueno. creo que eran cáncer de ovario que hace metástasis peritoneal y entonces siempre es complicado. Yo lo que quería era volver un poco al hilo de los exosomas buenos y los malos. Y entonces eso siempre, yo siempre que tengo una formación pseudoinmunológica, yo siempre, es que es muy difícil porque realmente el cáncer y el sistema inmune siempre son las dos caras de la misma moneda. Si fomentas el sistema inmune pues para luchar contra el cáncer, fenomenal, pero luego puedes acabar con un Crohn o con una psoriasis. Entonces, y las vesículas seguro que están implicadas en regular esas dos caras. Entonces, exosomas buenos, exosomas malos, bueno, digamos que todos son fisiológicos y todos son patológicos, pero son patológicos en cuanto tienes una... Con todo el respeto y desde la ignorancia más absoluta, María, que yo de esto no... ¿El cargo es igual en el que viene de una célula tumoral que el que viene de una célula normal? No. Entonces, ahí ya tienes una primera... Ya. Por fuera no sé cómo serán, pero por dentro no son iguales. Hombre, hay muchas cosas que son muy comunes por temas... Claro, no, es un proceso histéricos, ¿no? Hay cosas que caben... No, si te quiero decir, en cáncer, el proceso de proliferación de una célula normal y de una célula tumoral no es igual, ni muchísimo menos, pero tienen ciertas similitudes. Entonces, yo la pregunta mía, desde fuera, desde la ignorancia, es que yo me imagino dos exosomas, como dos pelotitas, con una bicapa lipídica y con proteínitas, y yo, a bote pronto, lo primero que... Si esta viene de un fibroblasto mío, que es muy bueno y que es cariñosísimo, pues lleva dentro chuches. Y el otro viene de un tumor de colon que me estoy montando pero bien, y viene dentro, ¿con qué viene? Con los restos de la carnaza, el vinazo, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia que yo veo entre exosomas buenos y malos, mirados desde fuera, al menos tiene que ser en el cargo. La composición de fuera no me atrevo a decir. Yo por eso soy bastante fan de los abordajes también reduccionistas, lo que dice Héctor. O sea, aquí estamos todo lo contrario, o sea, estamos intentando agrupar exosomas con proteínas solubles en el secretoma, porque así lo llevamos todo. Pero quizás en un futuro terapéutico, lo más fácil es decir, bueno, cuáles son las moléculas funcionales, y eso, en vez de hacerle a una célula que lo produzca, que siempre es mucho más complejo, pues me voy a un mecanismo sintético en el cual yo controlo toda la composición y le pongo solo lo que quiero. Pero claro, eso a lo mejor nos lleva 30 años de investigación. Ya, pues pero ahí estamos. Tendréis que empezar. Pero ahí estamos, ya vamos a ir terminando, pues es la hora, pero ahí estamos y los clínicos os retamos a los básicos para que nos vayáis dando información. Nosotros vamos a intentar trasladarla antes de que tengáis el esquema completo, no tengáis ninguna duda. Simplemente con que veamos un agujero de oportunidad vamos a ir, porque los enfermos no esperan 30 años. De forma que nosotros necesitamos que científicos básicos como vosotros estéis y nosotros enseguida intentaremos trasladar. Nuestra preocupación será el perfil de seguridad, el llevar cuidado, el no sé qué tal, el perfil de seguridad. Pero una vez que tengamos el perfil de seguridad intentaremos trasladar aunque no funcione. Pero tenéis que seguir informándonos y este es nuestro reto, el reto de los clínicos hacia los básicos, en el sentido de que tenéis que investigar ahora por este camino, quizás salirse del mundo de la biología de la célula como ente y más al mundo de las partículas, y probablemente así pues entremos en la nueva medicina del siglo XXI. Bueno, y con esto pues terminamos hasta nuestra próxima reunión y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, ha estado...
Recording stopped. Yo me tengo que volver enseguida, pero vale, no, pues llega yo y venimos para acá. Yo voy a... Vale, pero ya estamos aquí. A las 4 luego no puedo quedar prácticamente ya los dos años. Yo me hacía la filosofía y ¿Qué tal? Muy bien. Voy a quitar lo que yo creo que esto sigue todavía. Porque aunque he cortado el otro, este sigue. Vale.